Todos recordamos Mansión Foster para amigos imaginarios como una serie animada divertida y entrañable, donde los amigos imaginarios abandonados encuentran un hogar hasta ser adoptados por nuevos niños. La historia sigue a Mac, un niño de 8 años que debe dejar a su amigo imaginario Blue en la mansión para que no desaparezca, pero a cambio se le permite visitarlo todos los días. En la mansión conviven personajes excéntricos como Wilt, Eduardo, Coco, Queso y el estricto señor Conejo, todos bajo la dirección de la anciana Madame Foster y su nieta Frankie. A simple vista, Mansión Foster parece un refugio para la creatividad infantil, pero ¿y si en realidad esconde un secreto mucho más oscuro, crudo y realista del que imaginabas? ¿Y si la mansión no es un hogar para amigos imaginarios, sino un hospital psiquiátrico disfrazado? En esta teoría exploraremos la posibilidad de que la mansión es, en realidad, una institución mental, donde los pacientes han sido manipulados psicológicamente para verse a sí mismos como amigos imaginarios. Cada amigo imaginario presenta comportamientos que pueden asociarse con trastornos psicológicos reales. No son creaciones infantiles, sino personas con enfermedades mentales que han sido institucionalizadas en fosters para recibir tratamiento. Wilt, estrés postraumático y trastorno de culpa extrema. Wilt es educado y amable, pero pide disculpas constantemente y evita cualquier tipo de conflicto, como si estuviera lidiando con un trauma pasado. Tiene un brazo faltante y una actitud servicial extrema, lo que podría indicar que fue víctima de abuso o un accidente traumático. Eduardo, trastorno de la ansiedad generalizada y trastorno de evitación. Aunque es grande y fuerte, Eduardo tiene miedo de casi todo y busca evitar interacciones conflictivas. Su comportamiento es típico de personas con ansiedad severa que ven peligro en todos lados, incluso cuando no hay ninguna amenaza real. Coco, trastorno del lenguaje y síndrome de Tourette. Coco no habla de manera coherente y repite las frases aleatorias sin contexto. ¿Coco? Sí. ¿Coco? Sí. ¿Coco? Sí. ¿Coco? Sí. ¿Coco? Sí. ¿Coco? Sí, por favor, y muy frío. Su lenguaje incomprensible podría ser un reflejo de una situación neurológica o de una terapia experimental fallida. Blue, trastorno de personalidad narcisista y conducta antisocial leve. Blue es manipulador, egocéntrico y narcisista y disfruta causar problemas sin preocuparse por las consecuencias. Su comportamiento es similar al de personas con tendencias antisociales que buscan constantemente atención y validación. Señor Conejo, trastorno obsesivo compulsivo, TOC extremo. Como mayordomo de la mansión, impone reglas absurdamente estrictas y entra en pánico si algo no está en orden. Su necesidad de control podría ser un mecanismo para manejar su propio desorden obsesivo compulsivo. La percepción alterada. ¿Por qué los pacientes se ven como amigos imaginarios? Uno de los aspectos más extraños de la serie es que los amigos imaginarios tienen apariencias extravagantes con colores llamativas, formas irregulares y tamaños desproporcionados. ¿Por qué nadie en la serie cuestiona esto? La razón podría ser que los pacientes han sido sometidos a un tipo de manipulación psicológica o terapia experimental en la que se les ha hecho creer que son seres imaginarios. Cada amigo imaginario se percibe a sí mismo como lo que vemos en la serie, lo que da una idea de cómo funciona las mentes de los pacientes internados. En las instituciones psiquiátricas, algunos tratamientos pueden incluir terapias inmersivas para que los pacientes se sientan más cómodos con su realidad alterada. La mansión podría estar utilizando una combinación de medicamentos y terapia sugestiva para hacer que los pacientes se vean a sí mismos como personajes fantásticos, ya que solo los que están internados son los que se perciben de esta manera. Esta explicación también justificaría por qué los niños adoptan a amigos imaginarios. En realidad están visitando a sus familiares, amigos, conocidos en un intento de que poco a poco vayan adaptándose a la sociedad y sean dados de alta. Coco es uno de los personajes más extraños de la mansión y su forma de comunicarse podría revelar un trastorno más profundo. Su lenguaje inentendible y su apariencia caótica pueden ser resultado de un trastorno severo que afecta su percepción y expresión. Coco solo repite ¿Coco? 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 en distintas entonaciones, lo que podría ser resultado de un trastorno del lenguaje severo o una afasia inducida por un trauma. Su cuerpo, mezcla de un pájaro, una palmera y un avión, podría representar una mente fracturada que no logra estructurar su identidad. Puede que Coco sufra un desorden neurológico en el que su mente crea información falsa para llenar los vacíos de su memoria. Esto explicaría por qué pone huevos con objetos al azar dentro. Su cerebro genera recuerdos e ideas de manera desorganizada. Estos recuerdos le llegarían a Coco cada tanto, teniendo pistas de cómo era su anterior vida, pero sin poder acceder completamente a estos recuerdos bloqueados. Coco, más que cualquier otro paciente, es el reflejo de cómo la mente puede perder por completo la capacidad de estructurar la realidad.
Wilt es uno de los pacientes más intrigantes de la mansión. Su estatura anormalmente alta y su comportamiento excesivamente servicial esconden una historia de trauma y culpa que podrían explicar su pérdida de extremidad y su actitud sumisa. Se sugiere que Wilt sufrió algún tipo de maltrato extremo en el pasado, lo que podría haber resultado en la pérdida de su brazo. Su necesidad de disculparse constantemente podría indicar que ha sido condicionado a evitar cualquier tipo de confrontación por miedo a represalias. Su altura desproporcionada podría ser su representación de trastorno endocrino como el gigantismo o bien una distorsión de su autoimagen que se ha manifestado en su percepción alterada dentro del hospital. Una teoría más extrema se sugiere que Wilt era un prodigio en el baloncesto, pero tras una perdió su brazo y con ello su identidad. La culpa y la frustración lo llevaron a desarrollar un complejo de inferioridad extremo, llevándolo a someterse a los demás como una forma de compensar su pérdida. Sin embargo, hay una versión aún más absurda de la historia. Algunos creen que Will perdió el brazo en un intento fallido de atrapar una pelota, que, en su percepción, iba en cámara lenta. Mientras intentaba hacer la atrapada más épica de la historia y a su vez anotar una canasta, su brazo quedó atorado en el aro, y debido a la fuerza del impacto, salió volando por los aires, dejando a Will marcado de por vida, siendo condenado a quedar diestro para siempre. Will representa cómo un paciente puede perder completamente su autoestima debido a traumas pasados, transformados en una figura que solo busca redimirse por errores que quizás nunca cometió. Mac visita constantemente la mansión para ver a Blue, pero ¿qué efecto puede tener en su mente estar rodeado de pacientes psiquiátricos día tras día? Al convivir tanto tiempo con los pacientes de la mansión, Mac podría estar comenzando a presentar síntomas de trastornos mentales severos. La exposición prolongada a un entorno así podría estar afectando su percepción de la realidad. Aunque nunca se nos haya mostrado, es posible que con el tiempo Mac ya no se parezca a su versión actual. Podría llegar el momento en el que, al igual que los demás pacientes, su percepción de sí mismo cambie drásticamente, hasta convertirse en algo más bizarro y perturbador. Si la mansión realmente manipula a sus internos para verse como amigos imaginarios, Mac podría estar al borde de perder su identidad y pasar de visitante a paciente. Entre todos los pacientes de Mansión Foster, hay uno que destaca por su comportamiento errático y completamente fuera de control. Su personalidad caótica y constante repetición de frases sin sentido podrían ser señales de un caso psiquiátrico extremadamente severo. Quiero leche con chocolate. Creo que ya me lo habías dicho. ¿Me das leche con chocolate? ¿Qué parezco tu abuelita? Que eso muestra una desconexión total con la realidad. Sus frases aleatorias y su incapacidad para sostener una conversación coherente podrían indicar esquizofrenia, paranoia o un trastorno disociativo severo. Es posible que Queso haya sido víctima de abuso o negligencia en su infancia, lo que lo llevó a desarrollar una personalidad completamente fracturada. Queso es el paciente más irrecuperable. A diferencia de otros internos, Queso no parece mostrar signos de reintegración. Su condición es tan avanzada que ha perdido toda conexión con su identidad original, convirtiéndose en el reflejo más puro del deterioro mental que causa la mansión, por lo que los pacientes de la mansión ven a Queso como parte de ella. Si la teoría es cierta, Queso no solo sería el más afectado por el tratamiento de Fosters, sino también la prueba más clara de lo que le podría pasar a Mac si continúa visitando la mansión por demasiado tiempo. Madame Foster parece una abuelita amigable, pero en realidad podría ser la directora del hospital psiquiátrico. Su papel es mantener la ilusión, mientras el personal, Frankie y el señor Conejo, se encarga de la operación diaria del centro. Rara vez se involucra en la administración de la mansión, lo que podría significar que solo supervisa desde la distancia. Su actitud juguetona podría ser una técnica para ganarse la confianza de los pacientes. Frankie no es una simple trabajadora, es una enfermera agotada que maneja todo el trabajo del hospital. Se queja constantemente de su carga laboral, lo que podría indicar que es una de las únicas empleadas reales de la institución. No parece tener vida, amigos, pareja ni familia fuera de la mansión, lo que es común en cuidadores que trabajan en hospitales psiquiátricos.
Mansión Fosters no es un refugio para amigos imaginarios, sino una institución psiquiátrica disfrazada para hacer la situación más llevadera. Los pacientes han sido manipulados para verse a sí mismos como amigos imaginarios. Cada adopción no es más que un paciente reintegrándose a la sociedad, y la historia de los niños creando amigos imaginarios es solo una narración reconfortante para encubrir la verdadera naturaleza de la mansión. Pero más allá de la teoría, esto nos deja una lección importante. La manera en la que nos percibimos a nosotros mismos define la realidad en la que vivimos. En Mansión Fosters, los pacientes aceptan la identidad que se les ha impuesto porque les resulta más fácil que enfrentar la verdad. ¿Cuántas veces en la vida nos conformamos con una versión de nosotros mismos que otros han creado? ¿Cuántas veces nos aferramos a una ilusión en lugar de desafiarla? Tal vez al final todos tenemos un poco de Fosters en nuestras vidas. La diferencia está en si nos quedamos en la mansión o encontramos la salida. Así que la próxima vez que veas esta serie, ¿seguirás viendo amigos imaginarios? ¿O empezarás a preguntarte qué tan real es la realidad que te han contado? Gracias por ver hasta el final y muchas gracias por el apoyo en mi último video. Y si te gustó esta teoría y quieres ver más contenido así, no olvides dar like y suscribirte, o no me tomaré mis pastillas.